Bueno, muy buenas noches a todos los que están conectados en este momento. Yo soy el doctor Mauricio Cereceda, en representación de la Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, que me va a tocar el honor de moderar esta presentación que se dedica a las arritmias ventriculares, el manejo más allá de los fármacos. En esta ocasión contaremos con la grata presencia de dos expertos en el ámbito de las arritmias. Y nuestro presentador va a ser el doctor Ricardo Escobar. El doctor Escobar es cardiólogo y es miembro de la Unidad de Electrofisiología del Instituto Nacional del Tórax. Trabaja también en Clínica Ávila y en la Unidad Coronaria Clínica Las Condes. El doctor Escobar nos va a presentar unos casos clínicos con el enfoque, digamos, que nosotros queremos darle a esta visión de las arritmias ventriculares. Contaremos también con la presencia del doctor Maurice Cortés, quien es experto en electrofisiología cardíaca del Instituto Nacional del Tórax y la Clínica Alemana de Santiago, y también contamos con la presencia de un gran experto en imágenes que nos ha ayudado mucho en el manejo de nuestros pacientes, el doctor Javier López, que tiene una muy brillante trayectoria en el poco tiempo que lleva dedicado a esto, nos ha aportado mucho y él ha accedido a estar con nosotros esta noche. Bueno, quiero informarle a todos los que están presentes y escuchando que la idea de la modalidad de esto es que el doctor Escobar va a presentar, posteriormente el doctor Cortés y el doctor López van a comentar desde su punto de vista, y hay en la modalidad Zoom, abajo a la derecha, hay una modalidad de preguntas, donde los que quieran preguntar a través de su casa, perdón, pueden, digamos, emitir la pregunta ahí y serán seleccionadas en la medida que el tiempo, digamos, y la pertinencia del caso así lo establezca. Bueno, no quiero hablar más, digamos, porque lo importante es escuchar a las personas que van a estar hoy día presentes en esta sesión. Doctor Escobar, la cámara y la pantalla es toda suya. Bueno, muchas gracias, profe, con mucho cariño. Le agradezco esta oportunidad de compartir con la audiencia lo que nos pasa día a día con nuestros pacientes con arritmias ventriculares y contarles que los fármacos son fundamentales, ¿cierto? Pero que también hay muchas otras intervenciones que son súper importantes para los pacientes y que tenemos que ser pronto a indicarlas, a sugerirlas con el cardiólogo general, la unidad coronaria o en la consulta, y también un poco cómo orientar el estudio un poco más allá del número, ya que muchas veces las arritmias ventriculares son un número, ¿cierto? Son 20.000 o un porcentaje, ¿ya? Pero no tenemos que tratar el número ni el porcentaje, sino que tenemos que tratar de buscar la causa, y esa es la idea de esta presentación. Voy a compartir pantalla. Sí, bueno, como decía el doctor Cereceda, yo soy el, el fellow, el becado de electrofisiología, y bueno, está mi profe Maurice también acá presente, y voy a presentar, ¿no es cierto?, manejo de las arritmias ventriculares no solo fármacos, y para eso voy a dar la primera diapositiva. Entonces, bien, las arritmias ventriculares son responsables de aproximadamente el 300.000 muertes al año en Estados Unidos, ¿eh? La principal causa de TB polimorfa es la torsión de punta, y aquí el síndrome coronario es una causa muy importante. Pero no olvidemos que el 10% de las arritmias ventriculares ocurren en corazones estructuralmente normales, y en las idiopáticas, las canalopatías. Y también tener presente que la TB monomorfa, que va a ser parte de esta conversación, es la forma más frecuente de taquicardia ventricular sostenida, ¿ya? Vamos a partir inmediatamente con un caso, uno de los primeros casos que me tocó en el instituto, y un paciente que hasta el día de hoy hacemos seguimiento e intervenciones. Este paciente, entonces, un varón que a la fecha tiene 67 años, había presentado un infarto por miocardio varía inferior con supradesnivel, de reperfusión más allá de las 6 horas, con un stent, quedó perfecto. Ricardo, El, un sí, detallito, es que la gente está viendo tu presentación, chica, no está viendo la pantalla completa. Tienes que cambiar la modalidad de presentación. entonces, Usar presentación con diapositiva. ¿Ahí sabes? ahí sí, Ahí sí, ya, sigue nomás. ahí se ve bien. Entonces este paciente se había infartado. Se infartó, le pusieron un stent, y de ahí se controló
frecuentemente con el cardiólogo y mantenía una FEBI sobre 35%, siempre con un buen tratamiento médico y sin mediar un tiempo significativo, es un cuadro brusco de palpitaciones, dolor torácico, ya previamente venía incapacidad funcional 1, ¿ya? Así que esto lo llevó rápidamente al servicio de urgencia. ¿Ya? Esto fue un cambio brusco en su condición. Y en la urgencia, objetivo una taquicardia de QRS ancho sostenida, y bueno, lo tienen que cardiovertir como primera opción, dado muy buena conducta, porque el paciente tenía una taquicardia de QRS ancho, era coronario, y venía con, no venía hipotenso, pero venía con lividez, con compromiso de conciencia, así que lo sedaron bien y se cardiovertió, salió a ritmo sinusal. Así que lo primero, vamos a partir con el verdadero electro del paciente. ¿Ya? Este electrocardiograma de la urgencia, un registro que es bastante bueno para los que vemos habitualmente. Tenemos las 12 derivadas y abajo hay una tira larga que es la derivación de 2. Bueno, entonces, este electrocardiograma es muy complicado ya de analizar porque si bien tiene algunos criterios clásicos como el PAVA, la progresión, ¿cierto? Y lo que se llama la concordancia de las precordiales, se ve la manito, ¿cierto? Es bastante atípica. Sin duda nos hace sospechar de taquicardia ventricular la morfología en las precordiales, estas puntas, ¿cierto? Que ese criterio morfológico es muy importante, pero es llamativo que parte en B1 negativo y después es positivo. Y generalmente nos dicen que las concordancias negativas en todas las precordiales son de taquicardia ventricular. Pero entonces, este electro hay que entender que los criterios que nos enseñan siempre, que siempre se nos confunden, se nos olvidan, son para tenerlos todos integrados principalmente. Es súper complicado a la larga, pero es la única forma de poder discriminar esta taquicardia, que vamos a ver dos cosas principalmente cuando veamos un electro en taquicardia. Vamos a ver el eje eléctrico en las derivaciones tradicionales y la morfología, la transición en las precordiales. Y con eso nos vamos a orientar. Entonces, sabiendo que el paciente tiene un infarto en pared inferior, veo que es negativo en la pared inferior, entonces se está alejando de allá, no se acerca, o sea, viene posiblemente en la pared inferior. Ahora, ¿de dónde viene exactamente? ¿Del ventrículo derecho o del ventrículo izquierdo? Sabemos que el infarto es del ventrículo izquierdo, tenemos ese antecedente y claramente aquí el electrocardiograma es complejo de interpretar. Ya parece que tiene un origen bastante septal, ¿cierto? Bastante angosto y después rápidamente se hace muy aberrante. Así que, bueno, ese es un paciente que se cardiovirtió y salió a este electrocardiograma que tiene ritmo sinusal, tiene una conducción AB que está conservada y hay una pequeñísima, ¿cierto? Onda Q en D2, es un poquito más importante en D3 y un poquito más importante en ABF. Entonces, esto, más allá de ser una pequeña muesca, dado el antecedente, es una necrosis, ya, claramente, y se asocia a un trastorno de la conducción intraventricular con bloqueo completo de rama derecho. Entonces, cuesta ver, muchas veces creemos que esto es un hemibloqueo, pero hay que entender este electrocardiograma, que no es el de la urgencia, se lo tomamos después en el laboratorio, disculpen el artefacto, pero este es su electro de base, él tiene una necrosis inferior y un trastorno de la conducción intraventricular. Bueno, ¿qué pasó? Rápidamente se activó hemodinamias, se cuenta con esta imagen que es muy bonita, es una ventriculografía, se ve que la zona de abajo de esto que se tiñe, que es el corazón con un pigtail adentro, prácticamente no se mueve, no se contrae, a diferencia de la parte anterior. Entonces, ahí está nuestra cicatriz, ahí está nuestra escara. ¿Ya? Le hicieron una coronariografía, la coronaria derecha estaba ocluida, y en el árbol izquierdo se vio que había una lesión importante en la descendente anterior que la intervinieron, pero claramente esta lesión no era causante de la escara, la pared anterior se movía bastante bien y esperaban que mejorara. Entonces, en resumen, este paciente, miocardiopatía isquémica, ¿cierto? Coronario conocido con un infarto antiguo inferior, ingresó con una TB monomorfa, posiblemente el foco sea una cicatriz septal inferior, y se le hizo una angioplastía a la DA, ¿ya? Y llegó una FEBI de 35, prácticamente igual a su FEBI histórica, entonces ya tenía nos dijeron que tenía indicación de implantar un DAI, los colegas, ¿cierto? Exactamente, muy bien, lo evaluamos, que no íbamos a esperar que recuperara más función, ¿ya? Y la duda era
después de implantar el DAI. Iniciábamos antiarrítmicos y dábamos el alta, ¿ya? O hacíamos algo más. Eso es lo importante, entender que la prevención, en este caso es una prevención secundaria, porque el paciente presentó una taquicardia de alto riesgo, ¿ya? Acá este paciente necesitó una intervención que le salvó la vida, que fue la cardioversión que le hicieron los médicos de la urgencia. y, y ahora nosotros teníamos que tomar otra conducta que mejorara su sobrevida, y en ese sentido el dispositivo, ¿cierto?, del DAI está indicado a los pacientes isquémicos, ¿cierto?, que tienen una fracción de eyección reducida. Y en este caso no hay que confundir lo que es una revascularización, ¿cierto?, que no compromete, ¿cierto?, un infarto agudo, ¿cierto?, a lo que es un infarto antiguo con una cicatriz. Entonces, el paciente que tiene una cicatriz y que hace una taquicardia ventricular, ¿cierto?, que requiere una intervención, tiene que ser considerado, ¿cierto?, como un cuadro muy grave. Hay que implantarle un DAI, que es lo que vemos, ¿cierto?, en la imagen de la fluoroscopía que está girando, y dos coils, que son las zonas más gruesas que se ven en estos cables, y hay un generador, ¿cierto?, que está conectado al electrodo auricular y ventricular. Ese es el desfibrilador que va a estar sensando el ritmo normal y va a intervenir, ¿cierto?, en caso de que el paciente presente nuevamente una taquicardia ventricular. Tenemos al otro lado de la pantalla es el mapeo electroanatómico. Entonces, lo que está indicado en este paciente es un estudio electrofisiológico e intentar modificar el sustrato arritmogénico, que entendemos que es una zona de conducción lenta, una reentrada. Las zonas que están con color rojo, ¿cierto?, son zonas de bajo voltaje, son zonas que no tienen un sensado de los catéteres que se colocan en esta superficie endocárdica, menores, en este caso fue a 0,5, o sea, es milivolt. Y lo que está más amarillito, esto claro, es zona intermedia, y lo que está en tonos azules es miocardio sano. Entonces este paciente tiene una extensa cicatriz, ¿cierto?, en la zona septal inferior, como que correspondía con lo que no se movía en la ventriculografía. ¿Cómo que pasó con el paciente? Bueno, después de la ablación y del implante del desfibrilador, el paciente recibió terapias apropiadas. O sea, el desfibrilador fue capaz de sensar entonces estas taquicardias ventriculares y darle una terapia de sobreestimulación. Eso es lo que se ve. Esta es una fotito que le tomamos al programador. TP, taquicardia pacing, arriba se ve un electrograma que reconstruye el DAI, ¿cierto?, con un D2, y se ve como después de la ATP, que se conoce, ¿cierto?, terapia antitaquicardia, cambia el ritmo y se recupera. Este canal de arriba es la aurícula, hay disociación entre el ventrículo y la aurícula, estas son señales endocavitarias que el DAI registra, ¿cierto? Y aquí está abajo, te está mostrando lo que está haciendo el DAI. El DAI está trabajando, está dando ATP, el paciente convierte. Entonces, en ese contexto, el paciente requirió terapia con amiodarona, betabloqueo, con la insuficiencia cardíaca, y se le adicionó sotalol, que es muy difícil de conseguir, hay que importarlo, y tenía, ¿cierto?, un trastorno de la conducción, y estábamos preocupados de que se bloqueara la rama izquierda, que tuviéramos que hacer un upgrade. Entonces, en verdad, este paciente hay que ofrecer algo más, y en ese sentido, la ciencia ha avanzado mucho, y Roderick Dung publicó este trabajo, ¿cierto?, que se basa en la base de la electrofisiología, que son los electrogramas, ¿cierto?, el estudio de la conducción eléctrica en las zonas que están enfermas. Y así recopilando lo que siempre se mapeó, que eran potenciales mesodiastólicos con zonas de conducción lenta, ¿cierto? Aplicando la tecnología actual, se generó, ¿cierto?, el caso del paper original, en que se mapearon dos taquicardias y se mapeó una extensa cicatriz. Entonces, ¿dónde se origina esta taquicardia en esta tremenda cicatriz? Y lo que se hace es que se buscan estos potenciales, ¿ya?, que se ven acá, estas sístoles, esto sería diástoles, estos potenciales son los que se buscan, y el sistema reconstruye los más lentos, ¿ya?, que estas son conocidas como las isocronas, ¿cierto?, y donde se juntan tres isocronas, ¿cierto?, dentro de esta tremenda cicatriz va a ser la zona donde la ablación va a ser efectiva con un 83%. Bueno, a este paciente le hicimos con la ayuda del doctor Armando Pérez, le hicimos un nuevo estudio electrofisiológico
de esta misma calidad y se hizo este mapa de isocrona. Se dio una ablación puntual en la región apical. Ahí se encontraban los potenciales más lentos dentro de esta tremenda zona roja que tenía nuestro paciente. En ese puntito se fue la arritmia. ¿Ya? Entonces es importante entender que una arritmia ventricular en un paciente isquémico nunca se cura. ¿Ya? Eso es fundamental. Y las intervenciones del electrofisiólogo tienen que ser en base a fármacos, pero no podemos dejar a un paciente con una dosis tan alta de fármacos que sabemos tienen efectos secundarios y que pueden generar incluso otras arritmias. Así que siempre hay, la ciencia nos muestra esta hermosa diapositiva, ¿cierto? Donde se reúne lo antiguo, ¿cierto? Con lo nuevo y permite un éxito muy bueno. El paciente actualmente está sin arritmia y está tomando 80 miligramos de sotalol en la mañana y 40 en la tarde, o sea, mucho menos de lo que estaba tomando, y ya no tiene ATP. El DAI no está dando descarga ni está trabajando. Es un muy buen caso. Así que, bueno, otro tema que hay que tener presente, aparte de la miocardiopatía isquémica, que es muy prevalente, es en la consulta de nosotros, los cardiólogos generales, los cardiólogos que nos dedicamos a la arritmia, los electrofisiólogos, ¿cierto? Y también el médico general, en todos lados, son las palpitaciones, los pálpitos, las extrasístoles, suspiros, etcétera, de múltiples manifestaciones y síntomas. ¿Cómo abordamos los extrasístoles? Bueno, principalmente vamos a abordar ahora de los extrasístoles ventriculares. Vamos a hablar de estos sectores generalidades. Si tú le haces un electro a 100 personas, un 1 o 4% va a tener extrasístoles. Y si le haces un holter, ahí esto aumenta mucho más, sobre todo por los cambios del tono simpático, parasimpático, en relación al ritmo circadiano. El 40% de la población va a presentar holter. Extrasístoles ventriculares, el holter, y si tú haces un holter de 48 horas, el 75% de la población va a encontrar extrasístoles ventriculares. Entonces, ¿cómo tú le explicas a un paciente, ¿cierto?, qué es lo que tiene? Primero, hay que entender que los extrasístoles pueden ser benignos, la mayoría asintomáticos, pero pueden asociarse a cardiopatía estructural y aumentar el riesgo de muerte súbita en alguna población especial. Y eso es la principal tema que vamos a abordar en esta presentación. Los extrasístoles por sí solos pueden generar una taquicardiomiopatía, que no vamos a abordar el tema, eso lo tiene que explicar el profesor Cereceda en otro momento, porque la fisiopatología de eso es muy compleja, pero al final se genera una insuficiencia, lo mismo que le pasa a un paciente con insuficiencia cardíaca con fiebre reducida, y tiene que ver con el metabolismo del calcio en el citosol del cardiomiocito. Y en ese sentido puede empeorar, ¿cierto?, un paciente que tiene trastornos de base como una miocardiopatía dilatada. Entonces, ¿cómo abordamos el extrasístole? Esto sacado de un paper muy, muy bueno que nos resume, ¿cierto?, siempre tener un electrocardiograma, buscar un monitoreo ambulatorio, conseguir imágenes, ¿cierto?, que es muy importante, hacer un test de esfuerzo. No es una coronografía, que es un angiotract coronario, si el paciente tiene riesgo, ¿cierto? Y así otros estudios que pueden ser invasivos o no, pero que los vamos a evaluar más adelante. ¿Qué hacer con los extrasístoles? Bueno, va a depender principalmente de esta otra diapositiva, ¿ya? Que acá yo me quiero ir directamente, ¿cierto?, al tercer punto, ¿cierto?, a la tercera barrita, porque lo demás es lo que siempre escuchamos, pero que hay extrasístoles, no es cómo diferenciarlos con el electrocardiograma, que pueden ser inherentes a patologías muy graves, ¿ya? Que hoy en día tenemos la capacidad de diagnosticar y no debemos escatimar en medios, ¿cierto?, mientras podamos hacerlo, porque van a definir conducta hoy en día en pacientes que nos pueden llegar a la consulta y que tengan principalmente alteraciones de la función cardíaca, que puede ser muy leve, ¿ya? Pero que puede tener asociado a una causa inherente. No es lo mismo si el paciente tiene una función completamente normal, ahí tiene un poquito de disfunción, o tiene mucha disfunción del ventrículo izquierdo o derecho, o de ambos, ¿ya? Entonces, esto es un electro de verdad, no es de internet, es de una paciente que desde los 3 años, ¿cierto?, tenía disminución de la capacidad funcional. Nunca tuvo síncope, pero sí se cansaba mucho. De muy chiquitita tenía retardo del desarrollo y se atendía en cardiología. Le hicieron múltiples estudios. No contamos con la ficha completa de esa edad, pero sí más usaba fármacos antiarrítmicos, propafenona, amiodarona, y nunca se le pasaron cuando chica. Y llegó ahora a la consulta con 35 años con este electrocardiograma. Decía que se cansaba poco, pero que se esforzaba mucho por tener una vida normal. Una mujer que hace deporte, que intentaba hacer
gimnasio 3 veces a la semana, y de este electrocardiograma que tiene un patrón muy bonito, ¿cierto? Un bigeminismo, vemos un ritmo sinusal y una extrasístole ventricular, y este extrasístole ventricular es muy particular, no vamos a entrar en detalles, pero es monomorfo, tiene un acoplamiento fijo y tiene un patrón morfológico y de eje que sugiere que venga de un músculo papilar, o sea, un elemento. ¿Qué hacemos? La paciente con esa tremenda historia, trataba de los 3 años, ahora tiene 37 años, ¿cierto? Y sigue con la misma patología, no estaba tomando ningún fármaco. Le dimos un holter para definir qué carga rítmica tenía de 93.218 latidos, la no despreciable suba de 52.622 provenían del ventrículo. Los contadores son claros, ¿cierto? Estos son los contadores que uno tiene que leer, ¿cierto? Es una tremenda carga arrítmica. Y más allá de ser una tremenda carga, que eso también lo sugieren los contadores, si están bien filtrados, vemos que esta es una extrasistolía ventricular de alta carga y compleja, porque presenta tripletas muy frecuentes. Tenemos ahí lo que el profesor se enseñó como el ritmo sinusal aislado. Así que prácticamente puro extrasístole. Esta se la robé a Javier. Ya tenía ecografía, 45% de fracción de eyección de ventrículo izquierdo, no tenía vicios forbulares, no tenía cicatrices, pero quisimos ir un poquito más allá, pensando en que tenía una historia clínica demasiado potente. Entonces yo necesitaba buscar algo más. Y estas son imágenes que me facilitó el Javi, ¿cierto? Que son los informes que le llega al paciente, ¿ya? Y efectivamente tenía un poquito más de disfunción, 40%, y me dice que en la secuencia realce tardío no ve realce. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Tenía un angiotac coronario que no tenía lesiones, la FEBI similar, ¿cierto? Leva moderadamente reducida, sin realce tardío, aparte no tenía signos de edema, no tenía signos de infiltración. Eso es lo que yo como cardiólogo que me dedico a hacer esta beca, le pregunto a la resonancia, ¿cierto? Hay edema, hay infiltración, que hay realce, bien. Pero en sí, en resumen, tiene FEBI deprimida. Y refractaria a fármacos de la infancia. ¿Y aquí qué se hizo? Bueno, se hizo un estudio electrofisiológico, un mapeo electroanatómico, como sabíamos que era una estructura móvil, y eso solamente lo sabíamos por el electro de superficie. Pedimos apoyo de eco intracardíaco, y la paciente se fue de alta con ese electrocardiograma que me mandó, ¿cierto? A las 2 semanas, ¿cierto? Ya estaba con su sistema de registro en la casa, con este electro, seguía con electrosístole, pero mucho menos frecuente, mucho menos complejo, pero seguía. Así que hicimos, dejamos fármaco. Así que, si bien eh, el, la ablación de este músculo papilar permitió disminuir la carga, ¿cierto? No la curó completamente. Y ahora, actualmente, con dosis baja de flecainide, estamos consiguiendo ritmo sinusal y le vamos a controlar una resonancia probablemente un par de meses más para ver si se recuperó la función cardíaca, ¿ya? Bueno, ya que estamos llegando a este punto, ¿cierto? Yo quisiera pedirle a Javi que mostrara quizás someramente este casito que es tuyo, ¿ya? Y de ahí viéramos lo de miocardiopatía hipertrófica, para, si nos da el tiempo vemos lo demás, para que partamos con la conversación después, que este caso es muy interesante. Esta es una paciente que yo no me explicaba, no podía entenderla cuando me la mandaste y Sí, déjame compartir pantalla a mí para que yo lo pase, ¿te parece? Dame un segundo. bien. Así que, ¿cómo está Avísame. Ahí está. ¿Sí? Ya. Ahí está. ¿Sí? ¿Ves la pantalla o no? Se ve perfecto, sí. Perfecto. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Javier López Opitz. Gracias a la Suchijar, al doctor Cereceda, al doctor Escobar por la invitación. Un poco sorpresiva, pero bueno, acá estamos.
Yo soy cardiólogo y mi especialidad o su especialidad es subespecialista en imágenes cardíacas, ¿no? O sea que me dedico básicamente a eco en todas sus modalidades, a resonancia y a escáner, pero escáner me dedico un poco menos. Y en base a la charla de hoy, manejo de arritmias ventriculares no solo fármacos, bueno, vamos a presentar este caso. Primero mostrar esta foto de cómo en la clínica de Espucio hemos ido acuñando el término de la resonancia cardíaca como la dona de la verdad, digamos, ¿no? Y este término se lo ha ganado básicamente porque muchas veces la resonancia nos sorprende con los diagnósticos que nos aporta, que ni siquiera lo pensábamos, y otras veces nos descarta muchas cosas que pensábamos que eran y la verdad que muchas veces son negativas y el pronóstico es bastante bueno de los pacientes. Y como siempre me gusta empezar con algún caso clínico para mostrar. Este es un caso muy interesante, lo voy a sorprender seguramente. Esta es una paciente de 20 años que se presenta a la consulta básicamente por una arritmia ventricular en estudio. ¿Ok? Voy a intentar poner el puntero láser. Ahí está. El Holter tenía una alta carga rítmica, más del 10% de extrasístoles ventriculares, aisladas muy frecuentes, pares aislados, no tenía episodios de taquicardia ventricular no sostenida o sostenida. Era una paciente que tenía un antecedente, un lupus en tratamiento cutáneo, nunca le había traído mayor problema. Estaba actualmente en clase funcional 1, le molestaban las palpitaciones o esta sensación de disconfort torácico, pero más allá de eso, ¿no? Hacía actividad física, ejercicio, no tenía mayor problema en eso. No tenía ningún antecedente familiar directo, de primero o segundo grado, de algún tipo de cardiomiopatía asociada. Y el laboratorio básico que se hizo para estudio de miocardiopatía, Chagas, estudio ferrocinético, estaba todo negativo, tiroides igual estaba negativo. Y aparte, que no lo puse acá, la paciente le habían pedido un angiotac coronario, que querían descartar a ciencia cierta enfermedad coronaria y no tenía. Entonces, tenemos este eco, yo le repetí el eco a la paciente, y resulta que vemos que el ventrículo está como, al parecer, globalmente hipokinético, por los volúmenes 3D está dilatado, esta es una fracción de eyección 3D, hecha por un software específico, y tiene una disfunción sistólica leve. El strain estaba conservado, la deformación, pero esto la verdad que ya va como mala vibra, digamos, ¿no? Tiene una fracción de eyección 42%, implica que algo más hay que estudiar. Entonces, este es un típico caso que les puede tocar, ¿no? Vean que tiene todo negativo, la paciente más que palpitaciones está en clase funcional 1, molesta un poco la disfunción ventricular. Esto es un electro, que vemos bajo voltaje en derivadas clásicas, una extrasístola ventricular. No sé si quieres comentar algo más, el ritmo sinusal, Ricardo. Creo que este electrocardiograma no tiene el extrasístole completo, ¿ya? Así que Sí. es importante cuando le pidamos a un paciente el extrasístole, tratemos de estar ahí con... pero lo que vemos es que tiene concordancia negativa en D2, D3, a lo mejor también es en ABF, es negativo en D1, sospechamos, si es frecuente que venga de una zona alta, quizás de un tracto de salida, sospechamos, pero como no está el electrocitol no lo podemos sospechar, pero claro, es muy frecuente verlo y se ve poquito. En este electrocardiograma no se ve digemerismo, nada, así que bastante benigna la cosa. No le podría echar la culpa con este electro a que fuera la causa mecánica de la disfunción, pero sería bueno, si tenemos el Holter y nos dice que tiene el número mágico, que tiene el 10% y disfunción sistólica, así que algo hay que buscar. Bueno, entonces, esta es la visión en forma esquemática de qué pensaría nuestro cardiólogo clínico, digamos, ¿no? Un laboratorio negativo, una paciente con un controlado, el Holter con una alta carga rítmica, el eco que acabamos de mostrar con una fracción de eyección del 42%, y bueno, la verdad que la conducta de muchos sería pensar, bueno, antes de tener todo negativo y tener este cuadro, en una primera opción esto es una taquicardiomionopatía, la manejo con antiarrítmicos, trato de controlar la arritmia, y si se controla la arritmia en un par de meses le repito el eco, y si mejoró estamos bien, y si la arritmia sigue mal, bueno, la derivo al electrofisiólogo a ver si se la puede evaluar. Eso sería el enfoque habitual. No sé ustedes qué piensan de este caso, ¿lo manejarían así? ¿Serían un poco más agresivos? ¿Buscarían algo más? En general, no hay ningún, bueno, lo va a comentar después Morí y el profe. Yo creo que después lo vamos a comentar eso, así que sigamos para que con el caso, digamos. Perfecto.
Entonces, básicamente nuestro cardiólogo dice, bueno, etiología, la verdad que el eco no me la está dando, no tengo causa, y prefirió ampliar el estudio con una resonancia cardíaca. Vemos acá el eje corto, los ejes largos al igual que el eco. Vemos que la fracción de eyección es bastante concordante con el eco, 40%, tiene los volúmenes sistólicos aumentados, no está específicamente dilatado, y tiene un ventrículo izquierdo que está normal, ¿no? Cuando vemos acá, vemos que el ventrículo en realidad está ligeramente hipokinético en forma global, sin embargo, tiene trastornos segmentarios más marcados en la pared inferior e inferolateral. Hasta ahí, aparte de las imágenes de la reso, que tiene una resolución mucho mejor siempre, mucho más no tenemos. Pero vamos al realce tardío. Y en el realce tardío se empieza a poner entretenida la cosa. En el realce tardío, acá tenemos el eje corto completo, tenemos los ejes largos, y vemos que tiene retención patológica de contraste extensa, desde la base hasta la punta, subepicárdica, como se dice, en patrón de anillo de sello, digamos, ¿no? Que es global. Acá tengo el dibujito del patrón de anillo de sello. Esto es cuando involucra con un realce subepicárdico mesocárdico, más de 3 segmentos, habitualmente en la pared lateral inferior. En este caso es un círculo, este realmente es un sello, ¿ok? Y esto es absolutamente inesperado, y acá empezamos claramente a encontrar o a investigar y dilucidar cuál puede ser la causa de esta paciente. Bueno, cuando uno tiene este tipo de patrón, el ring-like pattern, uno puede pensar en una miocarditis secuelar, siempre puede ser, una sarcoidosis. Acá en Chile es muy extraña, pero afuera es mucho más común, y la sarcoidosis es como un joker, digamos, ¿no? Siempre puede ser sarcoidosis, así que siempre hay que tenerla presente. Y lo otro es una displasia ritmogénica pura del ventrículo izquierdo. Para la miocarditis secuelar y el grado de realce que tiene, la verdad que uno esperaría que esta paciente en algún momento tuvo un evento clínico asociado a un cuadro de miocarditis severa, una miocarditis complicada. A veces puede ser un cuadro gripal muy fuerte que pase desapercibido, eso puede pasar, pero no es lo habitual. Pero igual es un diagnóstico por descarte en todo caso. Por lo cual, nuestro cardiólogo clínico se orienta a la DAVI. Y la displasia ritmogénica pura del ventrículo izquierdo hoy en día está mucho más accesible que antes, los costos han bajado muchísimo, hay programas que hasta los hacen gratis. Se pensó primero en descartar una cardiomiopatía arritmogénica y se pidió un panel genético dedicado a eso. Acá tenemos el resumen de la resonancia cardíaca y el resumen del caso, fracción de eyección del 40%, ventrículo izquierdo comprometido, el STIR, que es para ver edema, sin edema, nuestro realce tardío en anillo de sello, los T1 Plaque Block con y sin saturación grasa, que es para ver básicamente infiltración grasa, que no tenía, y todo este estudio dura simplemente 30 minutos. Se hace el panel genético, y el panel genético resulta positivo para una mutación del gen de filamina C, que esto se asocia a displasia arritmogénica, es heterocigoto y con penetrancia variable. O sea, en este caso hemos hecho un diagnóstico que es absolutamente inesperado, y la punta del iceberg la dio la resonancia cardíaca y específicamente las secuencias de realce tardío. Y esto, básicamente, ¿qué implicancias tiene? Bueno, la verdad que muchas. La verdad que muchas, porque los diagnósticos en el manejo de la displasia ritmogénica del ventrículo izquierdo, la verdad que siempre lo dejan como de lado, digamos, ¿no? Los score pronósticos en general se basan en el derecho, pero el compromiso izquierdo es de muy mal pronóstico, por lo cual indica directamente plantear el implante de un DAI como prevención primaria, porque tiene el mismo riesgo que los scores más altos de riesgo a 5 años en el ventrículo derecho. Entonces ahí vemos cómo la resonancia cardíaca, en este caso en particular, es un elemento diagnóstico que no teníamos, pronóstico, y básicamente orienta a la terapéutica. Ese sería uno de los casos. Ricardo, Jefe. yo creo que en honor al tiempo y para poder aprovechar a Javier y a Maurice, podríamos dejar hasta aquí, yo creo, los casos. Está abierta digamos, el panel para las preguntas y respuestas, y me gustaría un poco que doctor Cortés, digamos, está presente, desde el punto de vista meramente, digamos, clínico. ¿Cómo, a raíz de, de estos casos que nos ha mostrado Ricardo y las imágenes que nos ha aportado Javier, cómo sería tu enfoque hoy por hoy en forma, digamos, más bien estructurada, frente a un paciente que tiene una arritmia ventricular extrasistólica, que probablemente es lo más frecuente que vemos los cardiólogos en general? ¿Cuál sería tu enfoque?
¿Y qué recomendación le darías tú al cardiólogo en cuanto a ir más allá? Y después, bueno, voy a dirigir algunas preguntas también a Javier por un tema parecido. Primero que todo, buenas noches a todos. Muy interesantes los casos, ¿no es cierto? Y reflejan un poco qué cardiopatías estructurales o no pueden tener las diferentes manifestaciones de las arritmias ventriculares. Y la verdad es que uno entiende como las manifestaciones de arritmias ventriculares, ya sea por extrasístoles o taquicardias ventriculares no sostenidas, sostenidas, o el riesgo de estas de producir, ¿no es cierto?, la muerte súbita como tal, arritmogénica. Entonces, tenemos un espectro bastante amplio de los patrones de arritmias ventriculares, y contestando la pregunta propiamente tal, uno debiese tener una estructura, un par de algoritmos mental para entender y empezar a estudiar esta arritmia ventricular, manifestada como extrasístole. Y los extrasístoles ventriculares, en la práctica, por frecuencia, corresponden a una condición benigna, pero la primera condición para diferenciarlo como como una estructura algorítmica es diferenciar con cardiopatía estructural o sin cardiopatía estructural. O sin cardiopatía estructural evidente, como nos mostraba Javier, ¿no es cierto?, que puede haber un ecocardiograma que puede ser bastante benigno, pero nos podemos encontrar una buena sorpresa en la resonancia. No necesariamente puede tener un eco con disfunción ventricular izquierda que nos haga sospechar que es cardiopatía estructural, puede tener buena función ventricular, y este paciente, el último caso, ¿no es cierto?, hubiese sido muy difícil entender que hubiese existido un compromiso subepicárdico, lo cual motivó el resto del estudio. Entonces, por eso se consigna que existe cardiopatía estructural y sin cardiopatía estructural, por lo menos evidente, o macroscópico. Entonces, lo más frecuente es que sean que no corresponden a una cardiopatía estructural, y el enfoque particularmente es obtener las características del extrasístole, y si estas morfologías corresponden o no a las que son más frecuentes como parte de las benignas, particularmente son las del tracto de salida de los ventrículos, ya sea ventrículo derecho e izquierdo, y eso tiene algunas características especiales, ¿no es cierto?, que son extrasístoles monomorfas, son aislados habitualmente, son muy raros que produzcan salva de taquicardia ventricular, y es muy raro también y muy excepcional que puedan producir un cuadro como la muerte súbita. Y estas arritmias pues, se pueden manifestar, ¿no es cierto?, con carga rítmica, o sea, puede haber de baja carga o alta carga rítmica. Uno habla entre un 15 y un 20%, eso más o menos, para que esté altamente fuerte asociado con una taquicardiomyopatía o disfunción ventricular izquierda. Y por lo tanto, el manejo es la disponibilidad que tengamos nosotros del ingreso al pabellón para partir o no manejo antiarrítmico inicialmente, y como decía Javier también, controlar después posteriormente en un par de meses con mi terapia antiarrítmica si es que existe o no deterioro de la función ventricular izquierda producto de esta extrasístole. Y en ese caso, si es que hay deterioro o se mantiene una disfunción o no hay un descenso significativo de la carga rítmica en estos casos, se plantea la ablación, el mapeo electroanatómico y la ablación. Y hay otro tipo de extrasístole, ¿no es verdad?, que parte como extrasístole en condiciones idiopáticas particularmente, asociado al sistema red His-Purkinje, fasciculares, entre otras. Pero, y entramos al gran mundo de las cardiopatías estructurales, que ahí hay que darle mayor énfasis a si esta cardiopatía estructural conlleva o no a tener disfunción ventricular izquierda, que es el principal marcador hasta ahora, ¿no es cierto?, de muerte súbita asociado a arritmias ventriculares. El principal es la función ventricular izquierda, y después empezamos a buscar ciertas características de cómo son los extrasístoles, si están acoplados, si son anchos, si hace dupleta, hace tripleta, si tienen intervalos de acoplamiento, si hay fenómeno de R sobre T, son todo esto características del extrasístole que pueden orientarnos hacia dónde va. Y ahí, dentro del espectro de las cardiopatías estructurales, están las que son las más frecuentes de la población, que son la cardiopatía isquémica, sin duda,
y la cardiopatía no isquémica, que ya es un gran universo de pacientes que también tiene un rol muy importante en la imagen. Eso es como una aproximación inicial. Bastante amplio el tema, pero particularmente diferenciar entre cardiopatía estructural y no. Ese es el primer punto. Aquí surgen en el panel unas preguntas que atañen a lo mismo. Yo creo que el extrasístole ventricular claramente es lo que más atrae al cardiólogo general. Un colega pregunta, Maurice, si un paciente tiene una alta carga de extrasistolía en un holter, y el paciente no tiene síntomas, no tiene cardiopatía estructural, ¿qué hace? En estos casos, acá existen dos cosas importantes. Uno es los síntomas y el otro tiene que ver con la carga rítmica y su implicancia en taquicardiomopatía del futuro. No es como que este paciente ya no es asintomático, hay que dejarlo así nomás y se pierde el control, sino que este paciente hay que monitorizarlo e intentar un approach farmacológico inicial para poder disminuir un poco la carga rítmica. Porque de todos modos existe evolución que no es despreciable a taquicardiomopatía y producir disfunción ventricular izquierda. Entonces, este paciente sí o sí se debiese controlar en forma seriada imágenes si es que no va a tener una conducta más activa con respecto a modificar este extrasístole. O ablacionarlo, hacerle un estudio, o darle terapia antiarrítmica más completa, digamos así. Ok, o sea, tu enfoque sería paciente asintomático, extrasístole ventricular, aunque no tenga cardiopatía estructural, sígalo de cerca, no lo pierda, porque ese paciente puede evolucionar a disfunción ventricular y se podría tratar de bajar la carga con fármacos al menos. Javier, ¿estás ahí? Sí. Una pregunta que también nos hacen ¿cómo se llama? Los cardiólogos cuando nos vemos los extrasístoles y uno le dice hazle una resonancia y nos suele ocurrir a algunos que la respuesta de la gente de resonancia no se puede hacer la resonancia porque tiene muchos extrasístoles, no tenemos cómo interpretar las imágenes. ¿Cómo lo manejas tú? ¿Cuál es el enfoque de tu grupo? No, bueno, en general se conversa con el colega que venga lo más limpio posible el trazado, digamos, ¿no? Pero existen un montón de... Lo que pasa es que, claro, el problema es que nosotros habitualmente hacemos las resonancias in situ, estamos ahí, ¿no? Muchas veces, depende de la circunstancia, uno puede adicionarle beta bloqueo en el momento, o existen varias secuencias que a uno le permiten salvar la resonancia, digamos, ¿no? Que la resonancia sea diagnóstica. Existen, no sé, por ejemplo, de una secuencia de realce tardío, tú tienes 3, 4, 5 tipos de opciones de secuencia de realce tardío que las vas aplicando de acuerdo al tipo de paciente, de acuerdo a cómo tolera la apnea, de acuerdo si está rítmico o arrítmico, y permiten hacer diagnósticos. Lo mismo en las secuencias de cine para analizar función, tú tienes la posibilidad de modificar un montón de parámetros en el resonador para que las imágenes se puedan capturar, ¿no? Básicamente es eso. Muchas veces el electrocardiograma detecta mal la señal, se vuelve loco cuando está con arritmia y tú puedes usar pulsiometría, digamos, donde pones un PPU que se llama y básicamente mira la señal del pulso que a veces anda mucho mejor. O sea, existen un montón de métodos, digamos, ¿no? Para salvar una resonancia, pero por ejemplo, claro, las secuencias de mapeo, si el paciente está muy arrítmico, no van a servir, pero los STIR para ver inflamación sirven, el realce tardío va a servir, y los cine probablemente también sirvan para calcular volumen y función, o sea, siempre hay alguna posibilidad. Yo creo que muy pocas veces he tenido que sacar a un paciente del resonador porque básicamente el resonador no gatilla, que eso es lo que pasa, y no se puede hacer la reso. Lo que pasa es que, claro, hay que estar ahí y empezar a setear toda la máquina para que básicamente puedas adquirir el estudio. Muchas gracias. Una pregunta también de la audiencia para el doctor Cortés es, con una embarazada que tiene una carga extrasistólica de 12% y tiene respuesta a betabloqueadores, la morfología es de bloqueo rama izquierda. ¿Alguna sugerencia? ¿Maurice? Sí, particularmente depende, por supuesto, del impacto en la vida de este extrasístole en esa carga hacia esta embarazada. Si es muy sintomático, por lo tanto se pueden ofrecer cierta terapia
pero entendiendo que hay ciertas restricciones por el embarazo de algunos beta bloqueadores y algunos antiarrítmicos. Por lo tanto, si no es tan importante, ya sea para calidad de vida, y ya sabemos que su morfología de un bloqueo completo rama izquierda, me imagino que debe ser de un eje inferior, y por lo tanto entiendo que puede ser una extrasístole del tracto de salida. No tendría mayores acciones hasta completar su embarazo, sabiendo que este tipo de arritmia no va a generar ningún problema en ninguna de sus condiciones, ya sea en la unidad fetoplacentaria ni nada de eso. Perfecto. Ricardo, ¿estás ahí? Doc, Tú que hiciste hartos turnos COVID y tuviste ahí en la primera línea de la pandemia, ¿tú tuviste la oportunidad de ver pacientes, me imagino, graves y pacientes que de salida del COVID tenían arritmias ventriculares? Me imagino que a más de algún paciente te tocó ver. ¿Cuál sería, digamos, cuál era el enfoque que ustedes vieron, los que hicieron turnos, los que tuvieron ese tipo de pacientes, el enfoque a las arritmias ventriculares en esos casos? ¿Hacían algo distinto a lo que has mencionado ahora o se consideraba un fenómeno, un epifenómeno del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y de todo lo que sabemos de los mecanismos inmunopatogénicos del COVID? ¿Tienes alguna de tu experiencia como residente y como cardiólogo de ese tipo de casos? hacer una analogía fue como lo mismo que pasó con los corticoides. Hubo un cambio de conducta. En un primer momento nos preocupamos mucho y porque teníamos los pacientes, aparte de tener mucha taquicardia sinusal, ¿cierto? O bradicardia, hacían un braditaqui, presentaban mucha taquicardia ventricular y tenían troponina elevada, y muchas veces la eco en el momento mostraba algún grado de disfunción. En verdad, con el tiempo, lo que principalmente hicimos fue seguirlos con beta bloqueo. A veces usamos un poquito de terapia médica, insuficiencia cardíaca, inhibiendo ejes, y nos fue bastante bien. Y los pacientes que mientras se iba mejorando el COVID, se iban rehabilitando y pasaban los extrasístoles y pasaba la disfunción sistólica, que era probablemente una respuesta inflamatoria sistémica. Así que, más allá de que todos los pacientes graves COVID tenían troponinas altas y tenían algún grado de arritmia, dejamos de hacer estudios y pedirle a todos eco y troponina y Holter, y en verdad empezamos a ver que se iba mejorando el COVID y se iba mejorando el corazón. Obviamente la mayoría quedó con beta bloqueante. Ok, perfecto. Aquí hay otra pregunta para el doctor Cortés. Es un caso que un paciente de 65 años con historia de una extrasistolia ventricular de probable origen del tracto salida, hace 4 años en tratamiento con propafenona, con una carga de 12%, sin síntomas, y se le agrega beta bloqueadores y la carga aumenta a un 20%, sin episodios de TB no sostenida. O sea, tenemos al paciente de 65 años tratada con un fármaco, se le agrega otro fármaco y la carga rítmica sube. Y la pregunta acá es si hay opción de agregar verapamilo. Esa es la pregunta específica. ¿Qué piensa usted, doctor Cortés? Bueno, la verdad es que agregar un tercer medicamento, más que un beneficio, va a producir más o aumento, ¿no es cierto?, de la carga rítmica, o con un efecto secundario asociado a los medicamentos, al asociar, ¿no es cierto?, verapamilo con beta bloqueo y propafenona. En un paciente de 60 años, el riesgo de producir, ¿no es cierto?, algún trastorno de la conducción eléctrica dentro del corazón, llámese bradicardia, bloqueo de algún tipo, llámese primer grado, segundo grado, y eventuales síncopes, por ejemplo, por lo mismo, o por efectos vagotónicos, son más altos que el problema en sí mismo que puede conllevarnos el extrasístole para producir. Por lo tanto, en ese sentido hay que hacer una valoración más limpia de fármaco, tener más monoterapia, si es del tracto de salida, tiene 60 años, tiene síntomas, o no los tiene, tiene la función ventricular normal, o tiene algún grado de disfunción ventricular, ya existe una opción mucho más evidente de
de ofrecerle una terapia con ablación con radiofrecuencia, sin duda, según la disponibilidad. O sea, el mensaje claro es 3 fármacos de distinta clase para tratar una extrasístole no parece ser algo prudente. Eso es como el mensaje, ¿no? Una pregunta, aprovechando también a Javier y al doctor Cortés, con respecto, se ha hablado acá de la extrasistolía ventricular, se mostró el caso de un enfermo coronario, del estudio del mapa electroanatómico, pero hay un denominador importante de la cosa, digamos, del punto de vista de la terapia, aparte de los fármacos, aparte de las ablaciones, los desfibriladores. El implante de un desfibrilador en arritmias ventriculares, obviamente no una extrasístole, sino una arritmia ventricular, ¿qué rol le pone el doctor Cortés a las imágenes más allá de la eco? De un paciente que uno se le plantea al médico de arritmias por el cardiólogo clínico que le parece que un paciente tiene indicación de un desfibrilador, ¿qué rol le pone a las imágenes y cómo nos podría ayudar ahí el doctor López con algún comentario al respecto? Bueno, con respecto a la estratificación de riesgo de estos pacientes como prevención primaria en pacientes con arritmias ventriculares, el rol de la imagen, bueno, lo podemos conversar un poco con Javier también. Para tomar una decisión, para inclinar la balanza entre un paciente que se va a implantar un desfibrilador o no, la verdad es que lo que conocemos nosotros son, y los marcadores que tenemos es, y lo que dice nuestra guía es acerca de la función ventricular izquierda, acerca de la capacidad funcional, y también si es cardiopatía isquémica o no lo es. Por ende, lo que tenemos que decidir es en la zona gris, donde existe disfunción ventricular izquierda, pero no alcanza a ser menor del 35%, pero vemos que también hay cierto grado de arritmias ventriculares no menos importante a nivel de Holter, en que nos hacen tomar una decisión si un paciente que tenga, por ejemplo, 40% de fracción de eyección, capacidad funcional 2, después de un infarto isquémico, que tenga extrasístoles ventriculares 5.000 o 10.000 en 24 horas. ¿El paciente es candidato o no a un desfibrilador? O un paciente que tiene una miocardiopatía dilatada idiopática, en teoría, y que tenga estas mismas características, de extrasístoles ventriculares, episodios de digeminismo, algunas taquicardias ventriculares no sostenidas, tripleta. Son pacientes que van o no a un desfibrilador. ¿Cuál es su riesgo real de producir de que este paciente, pese a que no cumpla exactamente con las indicaciones clase 1, por ejemplo, para implantar un desfibrilador, cuál es mi balanza, qué examen me empuja para tomar una decisión más correcta para hacerlo o no hacerlo? Y en ese es el rol de la resonancia con distintos, bueno, ahí lo puede detallar un poco más Javier, la resonancia para poder discriminar, ¿no es cierto?, con algunas cosas importantes, ya sea con caracterizar mejor a nivel morfofuncional del corazón, una caracterización tisular y el estudio de la fibrosis, sin duda. Entonces, todo esto y el realce tardío nos hace entender de que el estudio que ahí está mostrando en la pantalla, de que nos puede hacer desplazar en pacientes que son de bajo riesgo, riesgo intermedio alto y pacientes de alto riesgo, con presencia o no del realce tardío, y entiéndase que también el paciente que son de riesgo intermedio, que pueden tener función ventricular 40%, por ejemplo, pero que tengan patrones de realce tardío importantes y que ya son de riesgo intermedio, y ahí uno cuestionaría y sería más permisivo con la indicación de desfibriladores. Y eso es lo que estamos haciendo, particularmente entendiendo esta tecnología de las imágenes para desplazar nuestra vara, desplazar estos criterios, y no nos podemos quedar solamente con la función ventricular izquierda y si tiene cardiopatía coronaria o no la tiene, y la capacidad funcional, que son, entre comillas, son marcadores, son fáciles de obtener, pero nos gustaría tener detalles más precisos para tomar este tipo de decisión. Aún tenemos una alta tasa de pacientes que tienen miocardiopatía dilatada idiopática, que uno le pone un desfibrilador y jamás en 10 años de uso de desfibrilador no tienen terapia alguna. Entonces, ¿estamos eligiendo bien? Solo son los pacientes que estamos seleccionando adecuadamente para ir a un desfibrilador o no. Entonces, esas preguntas y ese estrecho margen gris es lo que tenemos que contestar
una de estas herramientas, sin duda. Y justo también, por lo tanto, entrar a la parte del estudio genético, que también pueden haber patrones importantes dentro de la resonancia que nos hagan orientar un estudio genético, como fue el caso anterior, y pacientes que inclusive pueden tener función ventricular izquierda, pero si es portador de un gen, que es una arritmia que produce miocardiopatía dilatada, ¿no es cierto? Y muy proarritmogénica y que puede producir muerte súbita, sin duda, la indicación de poner un desfibrilador va a ser un poco más permisiva en ese sentido. Javier, Sí, mira, te voy a ir mostrando un poco para Exacto. convencerte por qué le debes pedir resonancia a todos estos pacientes, básicamente. Este es un estudio que se hizo en pacientes con miocardiopatía dilatada. Juntaron casi 900 pacientes con seguimiento a 5 años. Y a los pacientes, cuando los ajustaban en base a todas las causas, para ver las causas de mortalidad, ajustado previamente por fracción de eyección, edad y sexo, vemos que la presencia de realce tardío de por sí es un factor pronóstico, como también para la aparición de eventos de muerte cardíaca súbita o muerte cardíaca recuperada. Y el concepto que se tiene que llevar de acá es que el realce, la extensión, cuanto más realce tardío tiene el paciente, peor son los outcomes de mortalidad y más riesgo de hacer muerte súbita tiene. El tipo de localización, la localización septal aislada, se asocia a mayor incremento de mortalidad, pero la localización septal y lateral del realce tardío se asocia además a un riesgo aumentado de muerte cardíaca súbita. Y no solamente es la localización, sino que es el patrón. El patrón subepicárdico, aislado o los múltiples patrones aumentan más el riesgo de muerte súbita en estos pacientes para poder seleccionar qué pacientes serían candidatos o no a un dispositivo. Y como la fracción de eyección aislada y la clase funcional es un mal predictor, en este otro grupo, también publicado en el JACC en el 2021, hace poco, tomaron 1.200 pacientes a 36 meses de evolución. Y básicamente para discriminar qué pacientes son candidatos o tienen más riesgo de hacer muerte cardíaca súbita, y vamos a tener pacientes de bajo riesgo, que son los que no tienen realce una fracción de eyección mayor de 20%, este caso por ejemplo, los pacientes de alto riesgo, este caso por ejemplo, con extenso realce tardío, una fracción de eyección menor al 35%, y un grupo intermedio que hay un grupo de bajo riesgo y alto riesgo. Y en el grupo de alto riesgo vamos a tener los que tienen una disfunción ventricular muy severa, bajo el 20%, aunque no tengan realce, y los pacientes con realce positivo, pero con un patrón de alto riesgo, y miren esto, fracción de eyección mayor al 35%, con un patrón de alto riesgo. ¿Y cuál es el patrón de alto riesgo? Bueno, es el epicárdico, el transmural, la presencia de patrón septal más lateral. O sea, claramente la resonancia nos muestra que los pacientes que tienen realce tardío positivo aumentan las causas de mortalidad. Esto publicaba en el JACC en el 2013. La mortalidad cardiovascular y la asociación con trasplante, la presencia de muerte cardíaca súbita, la presencia de falla cardíaca, hospitalizaciones por falla cardíaca. Y acá lo vemos, por ejemplo, ¿no? ¿A qué paciente creen que les fue mejor? Paciente de 50 años, fracción de eyección del ventrículo derecho 18%, 10% del ventrículo izquierdo, realce tardío, solamente tenía un realce isquémico en la pared lateral que no se ve acá, pero globalmente no tenía realce tardío. Y esta otra paciente, fracción de eyección del derecho 27%, 31% del izquierdo, no está tan mal como el otro, 65 años, pero un extenso realce con patrón mixto. En la punta un patrón isquémico, en la base y en los segmentos medios un patrón no isquémico. Ambos pacientes fueron a tratamiento médico óptimo, y el paciente número 1, vamos a ver un poquito más, resulta que el paciente número 1, la respuesta al tratamiento fue buena a los 6 meses y su fracción de eyección aumentó al 35% y al 40%, y la fracción de eyección del ventrículo derecho se normalizó. La otra paciente se trasplantó en el tórax, si mal no recuerdo, y a los 5 meses terminó trasplantada, y de paso nos mostró que tenía una miocarditis linfocítica que fue previamente diagnosticada por la resonancia cardíaca. Entonces, el realce tardío es un factor pronóstico y predictor de respuesta al tratamiento médico en la miocardiopatía dilatada no isquémica, como lo muestra este gráfico y este estudio, ¿no? Donde se siguieron a 5 meses pacientes en base a la fracción de eyección, y vemos que la presencia o no de realce tardío es un factor pronóstico que me va a predecir qué pacientes van a recuperar mejor la fracción de eyección.
Vean este paciente, vean el paciente luego del tratamiento médico óptimo y cómo con el seguimiento ecocardiográfico vemos cómo mejoró la fracción de eyección de este paciente. Y para terminar con la miocardiopatía dilatada no isquémica, vemos que en este grupo de pacientes, 103 pacientes seguidos casi a 2 años de seguimiento, la presencia de realce tardío básicamente es un predictor de qué pacientes van a recibir descargas o no adecuadas y quiénes van a estar libres de eventos. O sea, evidentemente la caracterización tisular y sobre todo el realce tardío es un elemento pronóstico que en estos pacientes, a pesar de la FEBI, que es un mal predictor para la miocardiopatía dilatada no isquémica, nos ayuda a zanjar las aguas muchas veces. Perfecto. Yo creo que por el tema, digamos, de que estamos llegando a la hora y la idea de esto es que no extenderse mucho, yo creo que en honor al tiempo, digamos, podríamos resumir este tema desde el punto de vista del clínico. En primer lugar, de que efectivamente los pacientes con arritmias ventriculares, el tema no es meramente amibarona o un desfibrilador. En segundo lugar, que hoy por hoy el manejo de estos pacientes debe ser multidisciplinario y el rol de las imágenes, como nos ha mostrado el doctor López, es crítico, no solo para guiarnos en cuanto a la etiología, sino también para guiarnos en cuanto a las posibilidades de recuperación de este paciente y en algunos casos que nos encantaría la ayuda en algún momento del doctor López o algún colega de imagen, nosotros podemos hacer en los mapeos electroanatómicos una mezcla, lo que se llama un merge entre la imagen y el mapeo electroanatómico para guiar nuestra ablación. Y también es interesante de todo esto es que lo más frecuente nosotros vemos son los extrasístoles ventriculares, y que los extrasístoles ventriculares, como se ha dicho aquí hasta el hartazgo, hay que analizarlos caso a caso, porque no todo extrasístole ventricular es benigno, puede ser la punta del iceberg. Y en mi opinión personal, como electrofisiólogo, yo personalmente a todo paciente con extrasistolia ventricular le trato de hacer una resonancia cardíaca independiente del ecocardiograma, independiente de la bioquímica en la sangre, porque uno se encuentra con sorpresa y más de alguna vez el extrasístole ventricular ha sido la punta del iceberg, como decía Javier, y el paciente tiene otra enfermedad que se pasa por los métodos habituales. Y por último, creo que se ha rescatado de lo que se ha mencionado acá, el tema de llegar a complementar el estudio y el manejo de una arritmia ventricular con el estudio genético. Ya no son pocos los casos que hemos tenido aquí en Chile, el cual el doctor López ha participado con pacientes, nosotros también tenemos pacientes en los cuales hemos llegado al estudio genético para buscar una enfermedad que no estaba diagnosticada y que simplemente gracias a que tuvieron una arritmia ventricular como el extrasístole o una ATV no sostenida y que se le hizo una resonancia que se encontró sospechosa, se terminó por hacer un estudio genético y demostrar que el paciente tenía una patología. Y el estudio genético es un mundo aparte, nosotros no somos genetistas, pero mi mensaje al respecto es el trabajo de hoy por hoy en la medicina moderna tiene que ser en equipo. Nadie puede saberlo todo, tiene que haber un director de orquesta, por supuesto, pero hay que tratar de que los equipos funcionen porque eso le permite a nuestros pacientes un manejo más personalizado y más, digamos, específico. Porque, repito, taquicardia ventricular amibarona, extrasístole ventricular beta bloqueo, es una mirada demasiado superficial y a mi juicio que ya no es el mundo actual en el manejo de las arritmias ventriculares. Doctor Cortés, no sé si tiene algo más que decirnos. Parece que nada. No, particularmente, como decía Mauricio, es diferenciar, hacer un estudio acabado, ¿no es cierto?, del extrasístole ventricular, intentar obtener las imágenes, detallar bien la morfología del extrasístole, cómo su comportamiento en un holter de ritmo, incluso en un test de esfuerzo, ver cómo es ese comportamiento y en base a lo mismo, ¿no es cierto?, uno puede hacer las derivaciones pertinentes, si es que uno cree que está produciendo, es de mucha carga, está produciendo muchos síntomas o está produciendo disfunción ventricular izquierda. Ese por una parte. Y el otro es el espectro de pacientes que tienen el extrasístole ventricular como manifestación inicial de una cardiopatía estructural
y ahí hay muchas que podríamos estar conversando hasta largas horas de la noche, que entre los cuales hay una mencionada, la miocardiopatía hipertrófica y todas sus fenocopias, la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, sarcoidosis, miocarditis, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces podríamos estar hablando de un espectro y abrir un libro bien grande de cardiopatía estructural asociado a extrasístole como manifestación inicial. Entonces, esto tiene que tener estudio de la caracterización del extrasístole en Holter, en electrocardiograma de 12 derivaciones para ver la morfología de este mismo, ver si hay o no cardiopatía estructural y designar, ¿no es cierto?, los riesgos que ello conlleva. Perfecto. Doctor López, ¿algo más que nos pueda agregar o ayudar para palabras al cierre? Sí, más que nada, bueno, nosotros nos conocemos hace rato, digamos, ¿no? Y han visto cómo ha evolucionado la resonancia cardíaca desde hace 5 años hasta ahora, digamos, ¿no? El acceso a la resonancia cardíaca es muchísimo mayor que antes. Hoy en día, la verdad que para muchas patologías, o inclusive un paciente con alta carga rítmica, no es la resonancia cardíaca inalcanzable como en otra época, digamos, ¿no? Que casi no tenían cobertura de ningún tipo, había que pagarla casi particular. Hoy en día, yo en clínica INDIS, en clínica de difusión, el 60-70% de pacientes que estudio son con pacientes FONASA, y muy importante para la persona que vaya a pedir una resonancia que tenga algún tipo de feeling, o que conozca a la persona que hace la resonancia, y que conozca el centro, digamos, ¿no? Como todo, pero sobre todo en resonancia, uno puede tener resonadores muy bien equipados con todas las secuencias disponibles y con gente que realmente sabe manejarlas, o resonadores con las secuencias básicas, y muchas veces eso hace la diferencia entre un diagnóstico o no, digamos, por lo cual uno básicamente debe saber dónde manda la resonancia para poder tener el mayor rédito de eso. Y lo otro es el panel genético. Nosotros habitualmente, cuando terminamos una resonancia, llegamos por lo menos a la punta del iceberg, como en el caso de las arritmias clínicas, sugerimos complementar el estudio con panel genético, y el panel genético hoy en día ha bajado muchísimo, muchísimo de precio, y la verdad que para una persona que tiene un posible diagnóstico y las implicancias familiares que eso tiene, una vez en la vida se puede hacer un panel genético también, y no es algo inalcanzable como en otra época. Eso nada más. Está bien, harto. Bueno, como les digo, en honor al tiempo, yo como viejo docente de la universidad siempre he pensado que más de 40-45 minutos la gente pierde la capacidad de atención. Así que yo agradezco a Ricardo, que hizo el esfuerzo de juntar estos casos, tener las imágenes, mezclarlas, y felicitaciones por eso, Ricardo. Y gracias al doctor Cortés por sus comentarios y su aporte desde un mundo más complejo que un mero extrasístole, como digo yo. Y gracias, por supuesto, Javier, por tu aporte, con lo que nos ha ayudado a nosotros también en nuestra práctica cotidiana. Y para un poco para que la audiencia solamente dejarle, como dicen por ahí, la pelotita ahí dando bote, de picarles el bichito de que frente al manejo de las arritmias ventriculares, repito, no es solo amiodarona y un desfibrilador. Hay muchas cosas más que podemos evitarnos incluso a ese dispositivo, tal como dijo el doctor Cortés, que a lo mejor nunca van a ser necesarios utilizar. Bueno, en nombre de la Sociedad China de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, les doy las gracias por estar presentes acá, y espero que se sigan uniendo a los distintos webinars que nuestra sociedad ofrece para mantener, ¿no es cierto?, la actividad académica cotidiana. Muy buenas noches a todos, y que tengan una excelente noche y un mejor día mañana e inicio fin de semana. Buenas noches. Chao, que estén muy bien, Chao, hasta luego, Bien, gracias chao, por la invitación. Mauricio. chao. Chao, chao.